Amable, muchas gracias. Muy Feliz amable, día. 7:17 minutos. Pero es que Paola tiene razón, Néstor. Nosotros hablamos la semana pasada con el ministro y había dicho que entre el lunes y martes de esta semana estaban listos los decretos. No entendí la molestia del ministro, No, la verdad, pues porque ahí no está es, la grabación, él no lo es dijo. no es manejarle y los Paola tiempos. le pregunta. Pues es preguntarle. Además es cierto que después de del decreto, Felipe, pues del salario mínimo, pues vinieron y ya llevamos 6 días del 2026 y obviamente ya se están sintiendo, Claro, las porque han alzas, subido No, es que él lo muchos dijo aquí la productos. semana pasada que en 1 o 2 días que ya estaban trabajando en el decreto y eso no ha pasado. Pero entre otras cosas está el debate, Néstor, de si puede hacerlo por un decreto legislativo de emergencia económica, porque esa indexación al salario mínimo está, entre otras cosas, en artículos de la Ley de Desarrollo del gobierno del presidente Petro. Indexación El plan para de estos desa- el efectos, plan de Felipe, quiere desarrollo. decir que está amarrado y que Precios, claro. muchos artículos, productos, servicios que suben todavía en Colombia de acuerdo Sí. a cómo se sube el salario mínimo. Lo que me sorprende de todo esto, Felipe, es que usualmente debía haber sido al revés. Saber qué tenían que desamarrar, porque subir el salario mínimo en el nivel en que lo subieron, por supuesto, tenía unos efectos en la economía colombiana que me da la Sí. impresión apenas están intentando contener. Sí, y en Pero el déjeme sector de volver al vivienda, tema, claramente perdón muy Héctor, negativo. déjeme volver a la entrevista porque a mí no me queda claro el cuento de que, no, es que yo los estoy denunciando a título personal, no como ministro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, Felipe, él eso es como O sea, si yo me paro Antonio aquí. Sanguino ahora es un ciudadano preocupado. Yo, Felipe, por el ministro Sanguino, como él lo dijo, tengo desacuerdos respetuosos, tengo acuerdos y coincidencias en otras cosas, pero esta es muy rara porque efectivamente él es el ministro de Trabajo y la denuncia pues Claro. tiene el logo inevitable de que los denuncia el ministro de Trabajo a estos 3 congresistas. Claro. Y en segundo tendrá que explicarle a la Corte Suprema por qué él cree que esas opiniones no hacen parte del artículo 185 de Sí. la Constitución. Es decir, que las opiniones de los congresistas, cualquiera, un congresista precisamente para enfrentar las persecuciones del gobierno, un congresista puede decir lo que quiera, es lo que dice la Constitución. Todo lo que nosotros no podemos decir, un congresista sí lo puede decir. Esa es Claro, la protección constitucional que hay en Colombia. Claro, y es que ese papel de espontáneo le queda mal al ministro de Trabajo, por quien yo también, Néstor, tengo aprecio y pues muchas diferencias respetuosas y pues desafortunadamente creo que ha tenido unas actitudes en relación con este tema de Venezuela en particular, pues, de las decisiones que tiene, de la postura que tiene en relación con su jefe, que es el presidente Petro, pues que me alejan mucho de su postura política. Pero es que yo sí estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de Felipe, que obviamente no admite ni siquiera discusión, que es por qué atiborran a la Corte de las discusiones políticas. Aquí claramente hay un debate político, hay unas personas que expresaron una opinión que yo por supuesto no comparto. Sobra decir que no comparto lo que el señor JP dijo ayer, ni la señora Lina Garrido, pero convertir eso en un delito, llevar a la Corte Suprema de Justicia y movilizar al máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria para una situación como esta, pues es francamente una situación muy condenable, muy cuestionable. El ministro debería, él es bueno para eso, dar el debate político, enfréntelos políticamente, con argumentos, Pero lo etcétera. están haciendo, Pero la movilización, la marcha de convertirse en un mañana del abogado. presidente Petro es la respuesta política a todos los que están diciendo que bien hecho, que Trump y a quienes han tomado, hemos tomado, porque aquí hay un debate político, por supuesto. Claro, y qué tal Pero que nos pusiéramos en la actitud del ministro Sanguino. ¿Cuántas denuncias penales tocaría sacar mañana de los discursos, de las cosas que le van a decir a un montón de gente a la que van sin duda a calumniar, a injuriar, etcétera? Pero no podemos seguir estando politizando la justicia de esta manera. Pero adicionalmente, Néstor, María Consuelo, feliz año. Un feliz año, muchas gracias. Está clarísimo que parte del ADN que protege institucionalmente la función parlamentaria en el ejercicio de su control político es la inviolabilidad parlamentaria. O sea, un congresista puede decir cualquier cosa y precisamente en función de su actividad parlamentaria, de su persona que tiene ese fuero, no del recinto, no tiene nada que ver de dónde esté hablando, sino de su función,
tiene precisamente inviolabilidad. Y eso lo dice la Constitución, como usted bien lo señaló, en el artículo 185. Por lo tanto, no hay lugar a denunciar a estos congresistas, más allá de que uno esté de acuerdo o no. Pueden decir cualquier disparate, que eso los protege su función parlamentaria. Ahora bien, el tema es que todo se está dando en el marco de una campaña política, y lo que está es el presidente utilizando esta coyuntura para exacerbar la nacionalidad y el sentimiento patrio y arroparse con la bandera y convocar a marchas. Y la oposición a ejercer la burla y la sátira de una manera, en mi opinión, desmedida, pero ellos tienen el derecho a decir cualquier cosa. O sea, no solamente como colombianos ejerciendo la libertad de expresión, sino como congresistas que se acogen a la inviolabilidad. Entonces, todo esto que se está dando, toda esta discusión, no es sino parte del teatro de la campaña política que está en curso. Es cierto. Felipe, ¿qué fue lo que dijo Lina Garrido que le molestó tanto al gobierno y al ministro Sanguino y al presidente Petro? Bienvenido POTUS, bienvenido el presidente Trump de los Estados Unidos. ¿Qué dijo JP Hernández que los molestó tanto? Que el sueño no se cumple del todo. Esperamos que Petro sea mencionado en las confesiones que hagan los narcocriminales en Estados Unidos, y que tiene que tener los calzoncillos limpios y que va a terminar vestido de naranja. Pues claro que eso es parte del debate parlamentario. Yo entiendo que al gobierno no le guste y que el gobierno está incómodo con todo lo que está pasando, pero por el otro lado el gobierno ataca durísimamente a las cortes y a los parlamentarios que están en plan de intentar alguna clase de discrepancia frente a la versión oficial del gobierno del presidente Petro. Sí, la verdad, yo no creo que ahí vaya a pasar nada, Néstor. Realmente me parece que seguir atiborrando a la justicia para judicializar las peleas políticas, pues es un error. Pues, pero es que, Felipe, pero es que hay sentencias ya que desvirtúan esto, varias claro. De la Corte Constitucional, claro, de la Corte Suprema, eso está resuelto. Bueno, pero eso el ministro cree que cometieron esto unos delitos. No termina siendo nada distinto que la Corte tendrá que un simple show, si usted tendrá que pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, repito, ante quién vienen las denuncias del ministro de Trabajo o de Antonio Sanguino, que es ministro de Trabajo. Señor. Pero muy llamativa la emberracada súbita del ministro con la pregunta. A mí me parece muy normal y hasta inocente de Paula Chávez. De hecho, es una pregunta que todo el mundo está pendiente, ¿no? ¿Cuándo van a hacer esa desindexación? Y lo que a mí me dice este episodio, Néstor, es algo que se nos había olvidado porque pues nuestra atención se fue para el tema de Venezuela, pero 3 o 4 días atrás este país se estaba dando cuenta de que el gobierno subió el salario mínimo y al día siguiente se dieron cuenta del lío en que se metieron con ese aumento exorbitante del salario mínimo y empezaron a hacer todo tipo de movidas y todo tipo de jugadas, a decir que iban a hacer desindexación, a pedirles a los empresarios que fueran razonables. Es decir, se metieron ahí la pata y se dieron cuenta el día después y están enredadísimos, no saben qué hacer, y creo que la sensibilidad del ministro con ese tema es indicativo de que ese problema está muy serio ahí. Lo que pasa es que llevamos 2 días hablando de Maduro, pero eso sigue ahí vivo. Bueno, efectivamente es un gobierno, esa es una buena definición, es un gobierno... Y sobre todo en el tema del sector de vivienda, sensible. Néstor. Es que en el tema de la vivienda hay un problema muy grave, que el gobierno no ha tenido cómo resolver, ni ha tenido buena iniciativa. Felipe dice que hay debate sobre si se puede hacer por la vía de la emergencia o no. No hay ningún debate. Claramente no se puede hacer por la vía de la emergencia porque no hay conexidad entre los hechos que permitieron la declaratoria de emergencia y la eventual decisión de cambiar el parámetro para determinar cuándo una vivienda se considera de interés social o de interés prioritario, que hoy en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Petro está fijado por salarios mínimos. Y claro que hay una cosa que es muy complicada, claro. Néstor, porque muchos, no todos, pero muchos de las promesas de venta que se suscriben en las viviendas de interés social o de interés prioritario, el precio no se fija
en un valor absoluto. No se dice esto cuesta 50 millones de pesos, sino dice esto cuesta tantos salarios mínimos. Sí. Es decir, que hay un montón de gente que compró unas casas y que las está pagando y que le subió el precio 23% de un día para otro. Eso tiene que resolverse. Con un efecto gravísimo, y es que efectivamente Paola, la mano de obra. La molestia del ministro, si me permite decirle con usted, es porque saben que está corriendo el tiempo. Están metidos en un problema y no saben cómo salir del problema. Se metieron en un problema del aumento del salario mínimo en 23 y pico % y que no cayeron en cuenta que había unos efectos colaterales o directos, no tan colaterales, alrededor de nuestra economía. Y termina claro, usted, es que es terrible. La semana pasada, Néstor, teníamos la oportunidad de hablar sobre este tema precisamente con los constructores, con la gente del gremio, con la gente de Camacol. Nos decía que pesa 25% esos costos laborales, ese aumento del salario mínimo les pesa en los costos totales de la vivienda, con un efecto impresionante, un efecto avalancha, y es que la vivienda jala y encadena 34 subsectores, es decir, cerámica, ladrillo, todos los insumos de la construcción, baldosas. Entonces usted tiene un efecto dominó de ahí en adelante en los costos de todo, y por eso lo que hablaba Héctor de los desistimientos, ya el año que acaba de terminar, 24.000 familias desistieron de comprar vivienda, es decir, estaban en el proceso de hacerlo, pero desistieron, entre otras cosas porque se acabó el programa Mi Casa Ya, que ayudaba a entregar todos estos subsidios. Pero ahora los desistimientos pueden crecer muchísimo más, porque ya la gente dice, no tenemos cómo pagar esto en salarios mínimos, el tope de la vivienda y los subsidios que también están amarrados a esa cifrita del incremento del salario mínimo legal vigente. Luego es un chicharrón enorme el que se está metido el gobierno. Yo le digo una cosa, hasta el sábado de la mañana yo pensé que este iba a ser el tema de la campaña. Claro, pero adicionalmente los efectos brutales del salario mínimo y el costo de vida, lo que esto iba a significar para la gente, pero claramente con lo de Maduro esto ya cambió, y ya el tema de la campaña es Venezuela, nos guste o no, creo que para allá vamos, y por eso el ministro de Trabajo, en lugar de estar trabajando en lo que tiene que estar trabajando en temas de trabajo, se pone a hablar de que va a demandar a unos señores, a unos senadores que por apátridas y que por vender, bueno, en fin, claro, Paola, y compañía. No sé, pero además, la función de él es esa, la que usted le preguntó, el tema de la desindexación, el tema del efecto del salario mínimo en la capacidad adquisitiva de la gente en términos reales, porque si sigue con lo otro, que es seguir de ciudadano preocupado, y para seguir congestionando la justicia, lo que puede es incurrir en una falsa denuncia, porque él es muy consciente de que también lo pueden denunciar los parlamentarios por persecución si no atiende la inviolabilidad parlamentaria. Hay problemas por la baja